Tenga listo el tinto que ya vienen los huevos revueltos y con los ingredientes de la receta de un tribunal de cierre del conflicto que une a antiguos enemigos de la guerra en Colombia. Desde la redacción de La Silla Vacía, soy Tatiana Duque. Es miércoles 28 de febrero. Luego de 16 años, Salvatore Mancuso volvió a Colombia. Es responsable de la expansión paramilitar en varios departamentos del norte del país, de miles de asesinatos, de violaciones, de desplazamientos y de masacres. Su llegada es el último ingrediente que hay en una conversación que se ambienta en el gobierno entre desmovilizados del paramilitarismo y entre exguerrilleros. Un tribunal de cierre para el conflicto armado. Una especie de nuevo tribunal por encima de la JEP o de Justicia y Paz que por fin dé un cierre a años de guerra en Colombia. Hoy hablamos de dónde viene esta idea, qué tanto le está gustando al gobierno y cómo antiguos enemigos como exparas y exguerrilleros coinciden en esta apuesta. Santiago Rodríguez es el periodista que cubre las movidas del posconflicto, de la paz total y del conflicto para La Silla. Gracias por pasar por acá. Un gusto en volver por acá en Huevos. Santiago, la imagen de la llegada de Salvatore Mancuso es bastante poderosa porque es una de las caras más macabras de la guerra en Colombia. ¿Qué significado lees que hay en este momento sobre ese regreso? Claro, es que Salvatore Mancuso es uno de los máximos jefes paramilitares que salió extraditado del país hace 16 años hacia Estados Unidos y en medio del proceso de justicia y paz. Una movida que fue leída en su momento como un castigo por la verdad que se estaba contando. Mancuso, en una carta que publicó ayer, dijo que no se podía leer su llegada como pues que llegaba por fin la verdad revelada del conflicto, pues porque él ya ha dado su testimonio durante años a la justicia. Pero para muchos sí la llegada de Mancuso es como la llegada de una verdad que ha estado oculta por muchos años de los paramilitares. Y sobre todo después de sus declaraciones ante la JEP el año pasado, donde pues salpicó a un montón de políticos, incluido al expresidente Uribe, al que vinculó en el asesinato del defensor de derechos humanos de Antioquia, Jesús María Valle, que fue en alianza con los paramilitares. Y bueno, aunque la mayoría de las cosas que dijo en esa audiencia ya las había dicho, muchas personas lo escucharon por primera vez. Además, le dio dientes al presidente Petro para agitar como esa bandera contra la impunidad del establecimiento en el conflicto. Y nombró a Mancuso como gestor de paz. Por eso su llegada agita la posibilidad de revivir la verdad del conflicto para que llegue un tipo de mecanismo de perdón social como ha propuesto Petro, o de tribunal de cierre como han propuesto el último secretariado de las FARC. Y como dices, todo eso aterriza desde muchos lados que antes eran improbables en la posibilidad de este tribunal de cierre para el conflicto, algo que también viene dando vueltas hace rato por varios círculos. ¿Por qué lees que hay una conversación sobre esto otra vez? Esencialmente por una propuesta que lanzaron miembros del último secretariado en los últimos días, que se junta con una idea que ya había esbozado el canciller Álvaro Leiva ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. En concreto, los ex-FARC llevan un mes dándole duro a la Jurisdicción Especial para la Paz porque dicen que se está repitiendo pues, que los errores de Justicia y Paz, es decir, la justicia transicional que debe juzgar a los paramilitares, que lleva 16 años y aún no ha tenido un final pues, porque sus procesos han sido muy largos. Sí. Tanto que Mancuso se fue 16 años para Estados Unidos, estuvo preso todo ese tiempo, volvió y aún tiene como 17 procesos aún pendientes en esa justicia transicional. Bueno, pero en concreto, ¿qué es lo que están pidiendo exparas como Mancuso o los exmiembros del secretariado en torno a este nuevo tribunal? Bueno, no hay muchos detalles porque pues, no es una propuesta muy elaborada. El senador Julián Gallo, miembro del último secretariado de las FARC, me dijo que primero quieren como ambientar una idea de lo que llaman pues un tribunal de cierre, lograr un acuerdo político al respecto. Pero ¿qué es lo que reclaman? Que ellos se pensaron la JEP como una justicia para tener la mayor amnistía posible y que lo que se han puesto a hacer los magistrados es investigar todos los hechos del conflicto.
Algo que es criticable, pues ese argumento del exsecretariado, pues precisamente la JEP se creó no para notariar las verdades o testimonios de ellos, sino para contrastarlos e investigarlos. Claro, por eso es justicia transicional. Por otro lado, dicen que la JEP no ha servido para que todos respondan. ¿Y por todos ellos se refieren a quiénes? Pues a políticos, a empresarios, a expresidentes, bueno, y pues especialmente a Uribe. Pues esto porque en el acuerdo de paz se excluyó a los expresidentes, entonces, pues como ellos quieren tener un cierre de verdad, de reconciliación del país, pues quieren que todos cuenten y reconozcan su responsabilidad y por eso proponen un nuevo tribunal que recogería esas verdades y haría solo un fallo sobre la responsabilidad de los más de 50 años del conflicto para así poner punto final y dar cierre jurídico a estos procesos de la paz. Pero entonces ahí están dejando por fuera que hay al menos 4 procesos de diálogo andando con el gobierno. Para estas personas también cabría la idea de un tribunal, teniendo en cuenta también que dentro de esos diálogos hay uno con los que ya traicionaron el acuerdo pasado, que son la segunda Marquetalia de Iván Márquez. Aquí es clave lo que dijo el canciller suspendido Álvaro Leiva en el último Consejo de Seguridad ante la ONU. Como también ha surgido la idea entre negociadores contemporáneos de paz, que bien vale la pena ir pensando en un tribunal, en una corte híbrida, para eventualmente encontrar un mecanismo de cierre definitivo, un pasar de la página que permita una segunda... O sea, no hay que ser muy agudo para entender que esto quiere decir que pues, apoya que haya un nuevo tribunal que sirva de sombrilla a los procesos de la paz total, además de recibir los procesos pues, en la JEP. Pues según sus mismas palabras, esta jurisdicción para él no funciona y se alejó de lo que se pensó que iba a hacer en La Habana. Esto habla pues como muy bien de la JEP, pues muestra que tiene una independencia y que no era simplemente un tribunal para contentar a las FARC, ni para simular la justicia, ni para notariar las verdades que ellos tienen sobre el conflicto. Nuevamente, para eso es la justicia transicional. Ahora, dices que el canciller suspendido Leiva ha ambientado la propuesta, el presidente también habla de esto del perdón social. Parece como que hay una alineación de los astros por ahí, pero... Santiago, ¿al gobierno le alcanzaría el tiempo para impulsar una propuesta como estas? ¿La está pensando realmente? Bueno, pues pensando, el presidente siempre ha tenido como esta idea de una gran reconciliación. Recordemos que cuando Uribe propuso una amnistía general, Petro estuvo de acuerdo con el trasfondo de esa idea de pasar la página para buscar otro tipo de país. Aunque dar amnistías, él sabe que no es posible por los tratados internacionales que hemos firmado y Petro ha lanzado propuestas más como de perdón social o recientemente, pues el año pasado, la ley de reconciliación. Expertos en justicia transicional como la directora de las Américas de Human Rights Watch, Juanita Gobertus, que también hizo parte del equipo de gobierno en La Habana, me dijo que su preocupación es que este tipo de reforma o tribunal de cierre de justicia transicional sea para reducir los derechos de las víctimas y no para que haya más justicia y más investigación. Por otro lado, pues el tema de los terceros que vayan a la justicia transicional también es complejo, porque la Corte ya dijo que el juez natural de los civiles es la justicia ordinaria y ni hablar de los presidentes que tienen un fuero mucho mayor. Pero más allá de eso, el consenso político sería bien difícil de lograr porque además el gobierno, aunque ha anunciado que quiere un acuerdo nacional, a veces da pasos en reversa y el ambiente en el Congreso es complicado, pues ni siquiera prosperó la propuesta inicial de ley de sometimiento que presentaron. Pues estaremos entonces muy pendientes de cómo avanza si lo hace esta idea. Santiago, gracias por pasar por acá. Muchas gracias por invitarme. Y arranque el día con estas movidas. El presidente Gustavo Petro ya piensa en cambiar a Olmedo López de la Unidad de Gestión del Riesgo. Ya le propuso el cargo en la dirección al exconcejal de Bogotá, Carlos Carrillo. Más de 100 firmas en la Cámara tiene un proyecto de ley impulsado por la coalición para revivir el voltearepismo político, es decir, que los inconformes se puedan cambiar por una sola vez de partido político. Y la Contraloría le puso el ojo a los contratos de bienestar familiar con centros de atención para menores de edad. Casi 800,000 niños estarían sin atención. Toda la movida de poder ya está al aire en lasillavacía.com, en las redes y en el en vivo. Y por acá cada mañana estará servido su desayuno político favorito. Con la producción de Fernando Cruz y de Juanita Escobar, yo soy Tatiana Duque. Nos escuchamos mañana.